A la medianoche de este jueves se venció la prórroga del salvoconducto otorgado por el gobierno de Panamá al expresidente Ricardo Martinelli, que le permitía viajar a Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega frenó el traslado del exmandatario el pasado lunes hasta que el gobierno de Panamá aclarara si existía o no una solicitud de alerta roja de Interpol contra el exmandatario. Aunque la duda fue resuelta, no se pronunció ni envió documentos para reactivar el viaje. De esta manera, Martinelli permanecerá en la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde está asilado desde el 7 de febrero de 2024, luego de que quedara en firme su condena de más de 10 años de prisión por el blanqueo de capital en el caso New Business. La Cancillería panameña se pronunció reafirmando que la solicitud para la emisión de una alerta de Interpol contra Martinelli había sido rechazada por improcedente y pese al vencimiento de la prórroga, Martinelli sigue en calidad de asilado en la sede diplomática. La Cancillería informa a la ciudadanía con relación al salvoconducto concedido al ciudadano panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá, para trasladarse al territorio de la República de Nicaragua, que el gobierno de la República de Nicaragua no ha dado respuesta sobre la aceptación del mismo dentro del término que se ha concedido y su posterior prórroga. Como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el gobierno de la República de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento. Esta situación no afecta el reconocimiento del asilo diplomático que le ha sido concedido al expresidente de la República de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, hecho que permanece en vigor y es respetado por nuestra parte en cumplimiento de los deberes internacionales y de respeto a los derechos humanos. Y como una trampa calificó el expresidente Ricardo Martinelli el anuncio de una petición de alerta a la Interpol en su contra. Aseguró que sus enemigos políticos buscaban afectarlo y, según él, matarlo mientras viajaba a Nicaragua. Así lo dijo en sus redes sociales. Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado me estaban dando una supuesta salida y por el otro lado me querían joder inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar. Lo que te digan, míralo muy bien, analízalo muy bien, porque no tienen palabra. Como no tienen palabra, tampoco son leales y son gente que te la hace a la entrada o a la salida. Me siento muy contento de poder estar hoy con ustedes y muy feliz de poder seguir sirviéndoles, porque lo que me querían hacer era matarme. En el informativo de NTN 24 saludamos a esta hora en Panamá a Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA, ex alcalde y también diputado panameño. Bienvenido al informativo de NTN 24. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias, doctor Cochés. Empiezo por preguntarle, el expresidente Martinelli señala cosas muy puntuales y además muy graves en sus declaraciones. Abro comillas, vil trampa, me querían joder y lo que querían era matarme. ¿Usted cómo interpreta estas declaraciones? ¿A quién cree usted que se refiere el expresidente Martinelli cuando hace estos graves señalamientos que incluyen hasta un atentado contra su vida? Bueno, yo creo que él se está refiriendo al presidente Mulino. Recordemos que Martinelli era el candidato y cuando a él lo inhabilitan, el Tribunal Electoral habilita al vicepresidente en su nómina, José Raúl Mulino, para ser el candidato presidencial y gana con el apoyo de Martinelli en base a una propaganda de Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. El presidente Mulino en más de una ocasión dijo que Martinelli era inocente, que él había oído el juicio y que era una trampa ese juicio, lleno de errores, de irregularidades, y que él se iba a encargar de arreglar eso. Ya van 8 meses de gobierno y no ha ocurrido. Entonces le dan el salvoconducto. El gobierno de Panamá, a través del director de la policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, cometen el error increíblemente que no es propio de un director de la policía, de decir y anunciar algo que dentro de la jerga policial, dentro de los procedimientos, es secreto, como es una orden del Interpol, una alerta roja del Interpol. ¿Por qué es secreta? Porque los que se persigue es
que se detenga a la persona si incumple o se llega a algún sitio con esta alerta roja. La jueza Valoisa Martínez, que fue la jueza que lo condenó, emitió una alerta roja, pero era una alerta roja a mi juicio y a juicio de muchos abogados, advirtiendo que si llegando a Nicaragua Martinelli se iba para otro país, esa alerta roja estaba en vigencia, estaba activa. Sin embargo, el director de la policía, quizás por falta de experticia y por falta de buenos asesores, anunció que había una alerta roja contra Martinelli, y eso le dio una excusa a Nicaragua para decir que mientras ese asunto no se resolviera, lo cual el gobierno lo resolvió muy fácilmente, no recibiría a Martinelli porque no quería ser parte de una situación peligrosa. Por ejemplo, que estando el avión de Panamá a Managua, a alguien se le ocurriera, Estados Unidos, por ejemplo, que donde tiene problemas judiciales, España o Italia, interceptar ese avión y llevárselo a otro sitio. O sea, fue una excusa a mi juicio, y lo advertí desde el primer momento. Nicaragua está muy molesta con Panamá por dos razones. El candidato de Nicaragua para el sistema integrado de cooperación SICA no tiene director en este momento porque el propuesto por Nicaragua no ha sido aceptado por Panamá, Dominicana, Costa Rica y Guatemala. Entonces ahí hay una situación de molestia. Y también posteriormente la presidenta o copresidenta y jefa del ejército, Rosario Murillo, lo dijo. Sí. Y segundo, Murillo ha insultado, se ha referido a Nicaragua en una forma muy despectiva, que es una dictadura, que es un país donde no hay ley ni leyes, etcétera. Claro. Y eso origina. Pero aquí hay otro problema. Señor Cochés, Que nadie lo ha señalado. Perdóneme que lo interrumpa, embajador Cochés. Hay una realidad, y es que el señor Ricardo Martinelli tiene el asilo político en Nicaragua. ¿Deben sus abogados o debe el gobierno, a motus propio, otorgarle un nuevo salvoconducto para salir del país? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? No, ese salvoconducto lo tiene que pedir, ese asilo tendría que pedirlo el mismo Martinelli, porque él pidió el asilo a Nicaragua, se lo concedieron y ha estado más de 8 meses, no, más de un año, 13 meses en la embajada. Pero hay otro problema más grave, que Nicaragua, si uno analiza la relación histórica de Cuba con Panamá en los últimos años, desde el gobierno de Martinelli, ha sido muy mala. Martinelli sacó a la fuerza a una misión de oftalmólogos que había en Panamá en el gobierno de Martín Torrijos. En el 2010 los larga del país, y los oftalmólogos, en una de esas misiones que hace Cuba hacia los demás países, se molesta y se lleva hasta los tomacorrientes de los hospitales o centros donde hacían estas operaciones. Y en segundo lugar, en el 2013, Martinelli detiene cruzando el canal un barco coreano, el Chong Won Chang, y venía de Cuba. No sé si recuerdan ese incidente, y ese fue un incidente que Cuba le molestó muchísimo. Siendo Cuba un país que controla la seguridad de Nicaragua y de Venezuela, no iba a estar seguro Martinelli allá. ¿Cómo el gobierno, que depende de la seguridad de Cuba, le va a dar seguridad a Ricardo Martinelli? Entonces, el peligro de Martinelli era irse para Nicaragua. Quizás él no calculó ese riesgo. Así que ahora está dentro de la embajada, de una embajada asilada, que no le da el salvoconducto para irse a su país. Ya se venció anoche el plazo que le había dado de 72 horas. Así que tenemos una situación, según me explican algunos diplomáticos, donde nadie sabe qué puede pasar, porque esta es una situación que nunca se había dado. Se mencionó que hubo una sugerencia que por qué no se iba a Brasil, pero Brasil no tiene relaciones con Nicaragua. Así que malamente pueden comunicarse ambos gobiernos que han roto relaciones. Entonces es una situación inédita donde el perjudicado es Martinelli, porque queda como en un limbo, y ahora el gobierno no puede decirle, bueno, por razones humanitarias te mando a tu casa,
y te quedas en tu casa. Digo, es una situación muy irregular y que causa muchos problemas en Panamá porque hay una dualidad. Ha habido en este gobierno una dualidad de gobernantes. Uno que está como presidente de la República y otro que está asilado en una embajada y que cree que puede mandar al presidente. Entonces yo creo que ese comunicado, ese tuit del expresidente Martinelli de esta mañana, lo que confirma es que ha habido una ruptura definitiva entre Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino. ¿Qué pasará después?